Más de alguien los ha visto, tallados en madera, pintados en poleras, en joyas, en carteles, en las calles y a modo de souvenir o recuerdo. Incluso, más de alguno de ustedes lo tiene en un rincón decorando su casa. Pero realmente, ¿qué sabemos de ellos? ¿Sus costumbres tienen algún significado? Y lo más importante, ¿qué ocurre con ellos? Bienvenidos a Callejeando con Noveles. Estos son los espíritus del Jaín, una ceremonia de iniciación realizada por los Selknam, nativos del norte y el centro de Tierra del Fuego en Argentina y Chile. Esta ceremonia también constituía un medio de intercambio social, ya que distintos grupos Selknam se reunían para celebrarla. Se realizaba con el propósito de iniciar a los jóvenes varones a la adultez. Estos jóvenes se denominaban Cloqueten y se pretendía formarlos en la razón y el carácter. Estos jóvenes eran sometidos a diferentes pruebas y obstáculos. El Jaín se llevaba a cabo en un Cowi, una gran choza construida en el bosque donde se reunían los hombres para realizar la ceremonia, en la cual los jóvenes serían instruidos en las verdades de la vida. Finalizada esta ceremonia, los jóvenes eran admitidos en el círculo de los hombres. Sin embargo, esta ceremonia se terminó de celebrar hace más de un siglo por los últimos Selknam que vivieron en libertad, gracias a la llegada de una nueva civilización en Magallanes y Tierra del Fuego, lo que significó un cambio radical en su estilo de vida. Para los magallánicos es un secreto a voces y un tema tabú a lo largo de la historia. Muchos escritores e historiadores han intentado atribuir argumentos para esconder lo ocurrido en Tierra del Fuego. Para comprender esto, vamos a conversar con Rodrigo González, profesor de Historia y curador del Museo del Recuerdo. Acompáñenme. El genocidio fue un hecho que fue resultado de la colonización, en este caso de Europa, en América, en África, en Oceanía, y todo el proceso de dominación que hubo, en donde finalmente hay dos salidas: o sobreviven a los cambios, a los cambios estructurales de una cultura, o bien van a fallecer. Y en el caso de aquí del territorio austral, vemos las dos formas representadas, en donde vemos que el genocidio ocurrió con, en este caso, un pueblo en particular, el pueblo Selknam, que fue desterrado, destruido entre cacerías humanas y, bueno, las enfermedades, los raptos, secuestros. Al hablar de genocidio, tenemos que en este caso vincularlo estrechamente con la instalación de la industria ganadera. Lo que ocurre aquí es que el Estado se va a desentender, que es la principal justificación del proceso de colonización que está ocurriendo en el territorio, en donde se entregan grandes concesiones de territorio para la industria ganadera o bien para establecer los límites político-administrativos entre Chile y Argentina. Vamos a ver cómo finalmente se desconoce la presencia de los habitantes originarios y son removidos de este espacio, son llevados a misiones religiosas, son llevados como servidumbre, como esclavitud incluso, y todo esto ocurrió en medio siglo. Entonces fue un hecho realmente terrible, masivo y muy complejo. Creo que aún es momento de seguir analizando la resistencia a este genocidio, pero tenemos que enfocarnos más que en las ausencias, en aquellas cosas que tenemos presente para ir conectando esta estructura que regía a la sociedad magallánica a finales del siglo XX, y allí vamos a ir comprendiendo todos los procesos políticos, culturales que nos llevan a ser hoy día una región, un territorio con estas diversidades culturales y también, por supuesto, históricas, de diversidad cultural con los inmigrantes y el reconocimiento de las culturas originarias como parte de esta plurinacionalidad magallánica. A más de un siglo de la clausura de la misión salesiana de San Rafael en Isla Dawson, aún quedan dudas sobre lo que fuera
ese gran proyecto de rescate humanitario a través de procesos de civilización y cristianización forzada. Don Salvatore Cirilo, director del Museo Salesiano Mayorino Borgatello en Punta Arenas, nos comenta sobre este capítulo y sus consecuencias para la historia étnica. Lo que pasa es que los salesianos nos llegaron acá con la idea de crear, digamos, misión, sino más bien para trabajar con los pueblos originales. De hecho, con los Aoniquén hubo más una misión fija, una misión ambulante, digamos. Los salesianos, los misioneros iban por los campamentos de los... Pero como aquí se creó el conflicto entre los colonos y los pueblos originarios por problemas de los alambrados, y en la ciudad prácticamente los indígenas eran no muy bien tratados, digamos, lo utilizaban prácticamente como esclavos. Entonces ahí se ve Cañano tuvo la lucidez, digamos, de crear esa misión para darle las competencias necesarias a los pueblos originarios para que se pudieran integrar a la sociedad. Por lo tanto, la misión fue como una solución a problemas de los conflictos que había entre indígenas y colonos. Resulta difícil juzgar con ojos de hoy las acciones del pasado, pero ciertamente los hechos de sangre ocurridos a lo largo de la Patagonia deben ser tratados como tal. Pero, ¿qué opinan los magallánicos sobre esto? ¿Conocerán esta parte de la historia? Vamos a preguntar. Yo creo que es una injusticia como muchas de las que están ocurriendo actualmente en Chile y en general en el mundo en relación a nuestros pueblos originarios. El pueblo Selknam, Huonas como los conocimos cuando estábamos en el colegio, es un pueblo que tiene descendientes, por lo tanto debería tener el derecho de ser reconocido como pueblo originario, así como otros que se han reconocido especialmente este año. ¿Conoces algo acerca de las misiones salesianas? Creo que lo peor que le pudo acontecer a los pueblos originarios, como lo peor que le ocurre a la humanidad hoy, es tener a las religiones metidas en sus organizaciones. Es decir, si llegaron las misiones y trataron de imponer su religión, sus costumbres y su cultura, fue una invasión legal, aceptada por los gobiernos de la época. Es algo que no corresponde, como muchas otras injusticias que ocurren en nuestro país, y no solamente con los pueblos originarios de acá del sur de la Patagonia, sino que con los pueblos originarios de todo nuestro territorio. Pero bueno, como uno es de acá, como uno es magallánica y uno tiene más contacto y se supone un poco más de cultura y conocimiento acerca de nuestros pueblos, lo encuentro que es una injusticia tremenda. Pero que nosotros como magallánicos y como personas que tenemos algo de educación, algo de corazón también metido en esto, tenemos que por lo menos aportar a esta situación, interesándonos en informarnos acerca de lo que ocurrió con ellos hace muchos años atrás. Aquí en la enseñanza básica, en la media, ¿sabes que nunca se nos enseñó acerca de los pueblos originarios nuestros, los de la zona? Pero a través de cultura, a través de las canciones, a través de, no sé, de lecturas que uno hace, de entrevistas que se ven en la televisión, o de libros tan buenos que hay ahora de algunos autores que hacen buenas investigaciones, me he enterado de cosas tan atroces. Por ejemplo, lo de los zoológicos humanos es algo terrible. O sea, sacaban a esas personas de aquí, de su centro, de estar con sus familias, separaban a los niños de sus padres, de sus madres, y los iban a exhibir a Europa, y la gente en Europa los iba a ver como si fueran una especie de animales. No, lo encuentro tremendo, eso y tantas otras injusticias que ocurrieron con ellos. Es algo que deberíamos cambiar. Se espera también que con la elección de esta constitución, que es más plurinacional, ¿cierto?, se incluyan más los pueblos originarios, porque forman parte de nuestra historia y para mí, por lo menos, sí es importante que se comience. Los Selknam habitaban en las planicies de la Tierra del Fuego. Eran cazadores-recolectores de una enorme riqueza cultural, pero que tuvieron un trágico final al ser exterminados por los colonos que se instalaron en la isla a fines del siglo XIX, en el periodo de auge de las grandes estancias ovejeras. Hoy, en pleno siglo XXI, sus descendientes buscan ser reconocidos como etnia originaria y que su historia no se pierda a lo largo de los años. Despedimos este Callejeando con Noveles con un extracto del podcast A Darle Átomos,
con Fernando Olivares de la Fundación Hach Sayé. Mira, en verdad yo creo que es muy necesario que esto se enseñe en las aulas, sin dejar de lado las reflexiones familiares, personales y privadas. Es necesario que se enseñe, ya sacándome un poquito, tratando de dejar a la yo indígena de lado. La historia propiamente tal es horrenda, en verdad. Y tiene que enseñarse porque sabiendo los errores del pasado, la única forma de prevenir los mismos errores en el futuro y tal vez algunas variaciones, aunque sean más suaves, si no sabemos lo que ya pasó y las consecuencias de esos actos, nunca vamos a tener plena certeza de que no se van a volver a cometer. Así que yo creo que la forma, que una muy buena forma, que debería ser sí o sí, es ingresar las culturas un poco más complejas a la malla curricular. Más complejas en el sentido de que sea más información de la que hay, porque actualmente se enseña muy poco.